Ok. ¿Qué tal? A ver, buenas tardes, buenas noches para mí. Invitados a este espacio. Volví con mis directos. La semana pasada tuvimos un directo. Hoy continuamos y hoy les traigo un tema muy interesante. Ya les voy a ir contando. Las personas se van incluyendo. Hoy vamos a conversar sobre esas 8 claves para preguntar poderosamente. Gracias a las personas que van entrando en este espacio. Damos un espacito, un tiempito más. Saludos para todas. Virginia, Marta, encantada que estén en este espacio. Y bien, vamos a respetar el horario y la presencia de ustedes. Y el tema de hoy es un tema que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué Doménica está trayendo este tema? Bueno, porque preguntar en este momento está de moda. Si bien como coach, como líder, como madre, trabajadora, dedicados a la salud, desde donde estemos siempre nos hacemos preguntas y hacemos preguntas. Bueno, porque es que el ser humano vive lleno de preguntas desde que nos levantamos. Entonces, ese es el tema de hoy y al final les quiero hacer varios anuncios y dejarles algunas preguntas poderosas, porque esa es la diferencia que vamos a ver ahora, algunas preguntas poderosas para que los ayude a seguir andando y que nos ayude a superar, ¿sí? A los que todavía están en este momento de, bueno, alguna pregunta ancla, que también se pueden llamar, que los ayude a seguir el camino que escojan, ¿no? Y las llamamos preguntas poderosas. En coaching las llamamos preguntas poderosas, pero también pueden ser preguntas anclas. Yo tenía un tutor que las llamaba preguntas bombón, preguntas de reflexión. Hay muchísimos nombres que se les da a las preguntas poderosas. Yo desde mi ámbito del coaching, de la mentoría, de la consultoría, pues le uso el nombre de preguntas poderosas. ¿Y cuál es la diferencia de una pregunta poderosa de la que no lo es? Eso es bien interesante. En el día a día solemos hacer muchas preguntas, ¿sí? En casa, ¿qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿Para dónde vas? ¿Dónde caminaste? ¿Cuándo fuiste? Esas preguntas forman parte de la conversación y no son buenas ni son malas. Son preguntas más que van hacia lo indagatorio y en algunos lugares, como en España, pueden ser de cotilleo. Me quiero enterar de la vida del otro, ¿sí? Cuando yo quiero que el otro, más que enterarme de su vida y meterme en el cuento de su vida, quiero que avance un poco más o lo quiero invitar a que vea una mirada diferente sobre un objetivo o un aspecto diferente, le hago una pregunta poderosa, una pregunta abierta, porque también las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Y una pregunta cerrada es que te ponen a escoger. ¿Quieres pasta o quieres arroz? Esa es una pregunta donde la que estamos dirigiendo, conduciendo la vida de otros. Primero tenemos que conducir la de nosotros. Y podemos hacer una pregunta poderosa de ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría comer? ¿Sí? Entonces, desde la mañana nosotros nos comenzamos a hacer preguntas. ¿A qué hora me levanto? ¿A dónde voy? Pero también nos hacemos preguntas de mucho más reflexión cuando nos encontramos verdaderamente en momentos complejos. Y todo esto en que lo que estamos viviendo para algunos es complejo, para otros es difícil, para otros es invivible. Lo cierto es que si nos hacemos algunas preguntas poderosas, de una u otra manera pudiésemos aligerar el camino. Preguntas que nos podemos hacer nosotros mismos, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cómo quiero yo vivir este momento? ¿Qué me gustaría hacer al finalizar toda esta situación o durante esta situación? Son preguntas que nos venimos haciendo nosotros y también podemos ayudar a muchas personas que viven, están compartiendo espacios con nosotros. Gracias a las personas que se van incluyendo. Pues también me gustaría que compartiéramos qué pregunta les ha cambiado la vida, que eso es importante. Y una pregunta poderosa es aquella que nos cambia la vida,
que nos invita a seguir otro rumbo. Seguramente alguna persona en sus vidas o en los últimos días ha hecho alguna pregunta poderosa. Las saludo a todas y a todos, un abrazo. Mándenme corazoncitos para saber que están allí. Y háganme preguntas poderosas. A mí particularmente es una de las áreas que más me ha gustado trabajar, y en los procesos de coaching, de mentoría, pues es parte de nuestro trabajo, es una de las habilidades o herramientas que necesitamos pues fortalecer y hacer un dominio pues muy especial de preguntas, porque tenemos muchas veces la golosidad, yo la llamo la golosidad, de meternos en el cuento o meternos en la historia de la otra persona, y es muy diferente una pregunta poderosa a una pregunta de cotilleo, totalmente diferente, y el riesgo es mínimo, mínimo, mínimo de caer allí. A ver, ¿qué pregunta les ha cambiado la vida para ver si es poderosa o no? ¿O qué pregunta han hecho que ustedes consideran poderosa? Bienvenidas las personas que se van incorporando, gracias. Saludos a todas, muchas caras conocidas, no las veo, pero sé que están allí. Estamos coaches y no coaches, bienvenidos. Ah, excelente pregunta, Maite. ¿Estoy donde quiero estar? Esa es una pregunta muy, muy poderosa. Excelente, gracias por regalárnosla. Para las personas que se van incorporando, hoy estamos hablando de esas 8 claves para hacer preguntas. Hola, Xiomara, para hacer preguntas poderosas o para preguntar poderosamente, ¿sí? Para apoyar a otros, para acompañar a otros a buscar un camino diferente, a una mirada diferente sobre un mismo aspecto. E invitar a la otra persona que piense. Muchas veces nuestra cultura está orientada a indicar el camino. Vamos a mostrarlo. Y esto puede formar parte de la cultura de cada uno de nosotros. Estamos pasando por momentos en los que necesitamos una pregunta. Necesitamos una pregunta que nos mueva, que nos saque de zona de confort. Por aquí Romina envía una pregunta poderosa. ¿Estoy haciendo las cosas bien? Esa es una pregunta muy poderosa. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿No? Que me acerca a mi objetivo. ¿Qué quiero hacer cuando todo esto pase? ¿Cómo quiero tomar la normalidad? ¿Sí? Feliz tarde, Alicia, bienvenida. Pues comentaba también que esta es una de las habilidades más importantes y que nos da muchísimos dolores de cabeza, mis alumnos, mi mentí. Cuando hacemos estas prácticas, Dios santo, como muchas veces, ¿verdad? Se nos hace un poco complejo, pero no es difícil de lograr, ustedes saben que no. Así que la primera clave, hacer preguntas poderosas, es colocando un qué. Un qué nos salva la vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué sientes? Permitamos que el otro también responda, que el otro pueda ser creativo con su respuesta. Y voy a leer aquí algunas preguntas, me parece fantástico. Xiomara, ¿cuál será la situación ideal? Excelente, excelente, porque es una pregunta que nos coloca en el futuro. Romina nos dice, ¿estoy preparada para lo que viene? Bien interesante esa pregunta, y definir, en tu caso, Romina, qué es lo que quieres, ¿no? También estoy preparada y cómo quiero estar preparada. Muy bien. Otra de, a ver, ¿qué he aprendido de esta situación? Esa es una pregunta súper poderosa. Excelente. María Ángel, un abrazo. Estás desde Perú, si no me equivoco. Te mando un abrazo. ¿Qué he aprendido de esta situación? Y esa es una pregunta poderosa. Las preguntas poderosas son aquellas que nos invitan a pensar un poco más allá, como les comentaba, a salirnos de esa zona de confort. A veces no nos gustan, a veces estamos con un coach, con un amigo, con un profesor, con un mentor, con el jefe, y nos hacen una pregunta que, wow, pasamos 3 y 4 días pensándola.
Eso es una pregunta poderosa, aquellas preguntas que se quedan en nuestra mente y dan vuelta y dan vuelta y nos las hacemos, resuena en nuestra mente, en nuestra cabecita y le buscamos una respuesta. Alicia, ¿qué conductas me observo? Bien, esa pregunta es muy poderosa, Alicia. Esa es para vernos hacia adentro, ¿verdad? ¿Y cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy actuando? Inclusive, ¿qué conductas me observo en esta situación? ¿Sí? Que antes no tenía, que pueden ser nuevas. En esta situación se nos han disparado diferentes conductas, unas que conocíamos y otras no. Entonces, ¿qué estoy sintiendo, no? ¿Quién soy ante esta situación? Entonces, ustedes se dan cuenta, ya lo poquito que hemos visto, que le agregamos un qué, bien, qué quiero hacer diferente, qué conductas, ¿sí? ¿Quién quiero ser o quién quiere ser después de todo esto que pase, esta situación, ¿no? ¿Qué quiero hacer diferente? Excelente. Muy bien. Después de un periodo, de toda esta etapa que hemos vivido, wow, ¿qué quiero hacer diferente? Sí, esta misma situación nos ha llevado a hacer cambios importantes, a reestructurarnos y estas preguntas en este momento son muy importantes, tanto para nosotros como para nuestra familia, para nuestros clientes. Patricia, feliz tarde. Gracias por incorporarte. Así que en el día a día podemos ir haciendo estas preguntas. Yo las he incorporado como parte de mi vida. A mí particularmente el hecho de trabajar con las preguntas poderosas, y por ahí están algunas de mis coachees, saben que hacer preguntas a mí me encanta. A mí me encanta hacer preguntas y en los procesos de coaching sabemos que también hay unas condiciones especiales en las que hay que formarse, ¿sí? Y está presente la conexión, esa presencia, eso de estar allí con esa persona, bien sea del nexo familiar, bien sea nuestro coachee, bien sea nuestro cliente, bien sea nuestro mentee, dejar al otro que piense por sí mismo. Chao Antonella, ¿cómo estás? Muy linda. En el momento en que estamos es muy importante permitir a otros también, darles una mano, darles un hombro para que puedan seguir avanzando. Y eso lo hace una pregunta. La diferencia la puede hacer una pregunta justo en el momento, porque eso tiene las preguntas poderosas, que son hechas la pregunta correcta en el momento correcto. Esa es la asertividad de una pregunta. Mariel, ¿cómo estás? Feliz tarde. Gracias por incorporarse a este espacio de conversación. Yo creo que co-creemos esas preguntas que también podemos dejar a todas las personas que estamos acá. Porque a veces me dicen, Doménica, pero por favor, dame un listado de preguntas. Yo quiero un listado de preguntas para tomar decisiones, un listado de preguntas para hacer mi objetivo. Existen muchísimas preguntas. Por ahí libros que hablan de las 1800 preguntas que nos tenemos que hacer. Pero esa pregunta va contigo, esa pregunta es en ese momento. Entonces dejemos un poco a que eso sea producción propia, que sea de un proceso de pensamiento del otro. Eso es lo más rico y nutritivo de poder conectarnos con una pregunta. Y cuando escuchamos, porque la habilidad fundamental para hacer preguntas es escuchar con atención. ¿Cuáles son los obstáculos? Me preguntaba una persona, ¿cuáles son los obstáculos que no nos permiten hacer preguntas para que el otro responda? Bueno, yo voy a decir uno, a ver si ustedes me ayudan con otros. Uno de ellos son nuestros juicios. Nuestros juicios muchas veces no nos dejan pensar. Estamos produciendo la respuesta y no hemos aún culminado de escuchar la pregunta. Ese es uno de los obstáculos que no nos deja hacer una pregunta en liviandad, una pregunta espontánea. Y para hacer preguntas poderosas hay que impregnarse de esa espontaneidad de los niños, de lo que es la infancia, de esa inocencia para preguntar sin juicios, ¿sí? Patricia desde Argentina. Hola Patricia, ¿cómo estás? Encantada. Gracias por conectarte. A ver, ¿qué otro obstáculo pueden creer ustedes que sea así, como que, wow, me impide hacer preguntas poderosas, me impide hacer una pregunta? No es que no puedo, tengo que hacer yo la pregunta y dirigir la conversación.
Bien, preguntar con la respuesta en mente es un gran disruptor. Eso es cierto, María Ángela. Muchas veces tenemos preconcebida la respuesta que yo le voy a dar a determinada persona sobre lo que venga y estoy indispuesto a responder. Incluso preguntamos y muchas veces nos damos cuenta que la pregunta no tiene ninguna relación con la situación de la persona que me está planteando en ese momento. ¿Cómo estructuro una pregunta poderosa? Por aquí nos pregunta Romina. Bien, Romina, y ya vamos entrando en las 8 claves. Ya hemos dado algunas, ¿no? Importante iniciar la pregunta con un qué, un para qué, y ya voy a explicar qué significa cada una. Un para qué, un cómo, ¿sí? Un quién, ¿sí? Son preguntas que son, vamos a llamarlo, partículas o palabras que colocamos delante de un verbo, delante de esa situación que nos están poniendo sobre las manos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiero hacer? Ustedes las han venido colocando, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer diferente? ¿Qué conductas? ¿Sí? Es muy diferente a si esa pregunta la orientáramos, por ejemplo, a una sugerencia. ¿Qué sientes? ¿Miedo o alegría? Ahí estoy haciendo una preconcepción de la respuesta y la persona va a responder un sí y un no. Y eso es una respuesta cerrada. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién eres tú ante esta situación? ¿Quién es Doménica en este momento, por ejemplo? ¿Ves? Son preguntas que mueven muchísimo. Otra es iniciar la oración con un cómo, que lleva los medios, ¿sí? ¿Cómo emprenderás en esta situación, por ejemplo? ¿Cómo lo harás diferente? ¿Sí? Lejos de, ¿qué tal si haces una revisión de tus comportamientos? Yo ya estoy sugiriendo, ¿no? Cuando para poner tiempo para hacer lo que se quiere. Exactamente, gracias Antonella. Y esa es otra de las claves. El cuándo es muy importante. Y el cuándo forma parte de los acuerdos, de fijar tiempo, hora, exactamente. Y por otro lado, es importantísimo hacer preguntas de este estilo porque mejoran muchísimo la conversación. Y en este momento, con el trabajo en línea, tanto para líderes, para nosotros, para todas las personas que estamos conformando el planeta, que todos estamos siendo impactados, es hacer esas preguntas que permitan limpiar la conversación. Ya la conversación dejó de ser adornada. Cuando vemos las redes sociales, cuando vemos cómo se están comunicando las personas, vemos que la comunicación va directo al objetivo, directamente a lo que se quiere gestionar, a lo que se quiere lograr, invitar a otro a que también rápidamente contribuya a generar ideas, generar acciones. Así que la pregunta va a ser una de las, si estaba de moda, ahora está más de moda, porque la pregunta va a ser una herramienta fundamental en nuestras conversaciones, porque nos va a permitir hacer conversaciones más efectivas y ganar muchísimo más tiempo que teníamos cuando hacíamos reuniones persona a persona. Ya no, la línea no nos lo va a permitir y es que hemos evolucionado en nuestra forma de conversar. A ver, me recibí de coach en febrero, felicitaciones. Todavía no tomo el coraje para empezar, no te preocupes. Te invito a que lo vayas haciendo paso a paso, a tu ritmo, que te atrevas poco a poco. No pasa nada si te equivocas. Aquí tenemos grandes coaches que han sido mis alumnas, mi coachee, mis mentí, y ellas saben, ¿verdad? Póngame unos corazoncitos, que eso es un proceso, eso es poco a poco. Las preguntas poderosas te van a ayudar muchísimo. Y aparte de eso, esa conexión, esa escucha activa que te permite estar aquí y ahora con esa persona, ¿sí? Esto lo practican mucho los médicos, lo practican mucho nosotros psicólogos, coaches, mentores. Bueno, es importante tomar ese hábito. Yo creo que todas estas competencias se pueden llevar a la vida real, las podemos tomar como hábitos.
Gracias, dice Patricia. Patricia, por aquí a la orden. Eso es práctica. Sabemos cómo vencer ese temor practicando. Y no pasa nada. Aprender y vas construyendo. Y la conexión con ese cliente, con ese coachee, con esa otra persona, te va a dar la medida para seguir practicando. Comienza a practicar en tu casa. Ese es el mejor laboratorio, con los amigos. Y te grabas la sesión y te vas escuchando. Verás que lo vas a lograr. Norma, un abrazo. Sí, eso es cierto, Romina. Tenemos menos tiempo y debemos ser más efectivos en lo que preguntamos. Hay que aprovechar los minutos de oro. Es así. En estos momentos los minutos son menos y hay que hacerlos más productivos, porque es que la vida es en este momento está siendo mucho más dinámica y tenemos que montarnos en este mundo donde el dinamismo es la premisa, ¿no? A ti, Patricia, a ti por conectarte y compartir con nosotros. ¿Dónde están los corazoncitos? Porque a mí me encanta, como no los veo, a mí me encanta es ver los corazoncitos. Y que compartamos esas preguntas que les ha cambiado la vida, que nos ha cambiado la vida. A mí una de las preguntas que me encanta hacerme, ¿qué más puedo hacer? Esa es una de las preguntas que más me hago. Y por otro lado, otra pregunta es, ¿quién soy ante todo esto que está sucediendo? Y otra es, ¿quién quiero ser? Porque definitivamente esto nos va a llevar a ser otras personas. Sonia, saludos. Gracias por incorporarte. Bienvenida. Bueno, les recuerdo que estamos hablando de uno de los temas que a mí me fascina y mis compañeros saben y todas las personas que me rodean, me encanta hacer preguntas. Por aquí dice Mariel, ¿se puede preguntar, ¿eso te hace feliz? ¡Wow! Tenemos dos direcciones. Alguien de la audiencia nos los puede decir, de todos los coaches que están acá. Patricia nos dice, para mí es la pregunta ¿para qué? Puedes preguntar, ¿qué te hace feliz? Esa es una pregunta poderosa. Las preguntas no son preelaboradas, surgen en el proceso estando presente. Eso es así, Xiomara, y lo comentaba. Las preguntas surgen de esa conexión profunda que tú estableces con tu cliente, con tu familia, con el amigo, con la persona con la que tengas allí enfrente de ti, que están estableciendo esa rica conversación. Hay muchas listas, hay muchísimas listas y lo sabemos, pero ¿sirve eso para mí? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sirve para mí, no? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y yo los quiero invitar, este es un momento maravilloso para hacernos preguntas. Norma, ¿cuál es mi comportamiento ante esta situación? Esa es una pregunta muy, muy buena. Gracias. Aprovechen de preguntarse en este espacio de confinamiento. Algunos países entran en fase 1, otros están en fase 0, otros van para la fase 2. Pero estas preguntas nos van a ayudar a salir inclusive mucho más rápido y tomar la dinámica mucho más rápido. ¿Qué quiero que pase? ¿Sí? ¿Para qué me está pasando esto? Y ya vamos a hablar de una pregunta que a mí no me gusta, que es el por qué. Yo trato de no preguntar con el por qué, el para qué lo sustituye, porque el para qué nos lleva al sentido, nos lleva a ese propósito. Es muy diferente preguntar, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué fuiste tú? ¿Y por qué no vino? Esas preguntas me llevan al pasado. No me interesa el pasado, me interesa es construir del presente hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Eso es sumamente importante. Dice Norma, primero hay que validar con el cliente qué significa felicidad. Así es. ¿Qué significa felicidad? Recuerden que es muy importante validar todas aquellas palabras que recuerden que cada uno somos un observador diferente y que cada uno tiene un significado diferente de las cosas, de las palabras, de la vida, de las situaciones en función de sus propias creencias y de sus propios juicios, obviamente, ¿no? De lo que hemos vivido durante la vida que tengamos, pues. A ver, Mariel, no te entiendo la pregunta. ¿A qué se debe? A ver, ¿será que hay algo por acá arriba que no leí?
A veces nos preguntan, ¿pero por qué preguntas tanto? Bueno, pero es que hay que validar. Pero si tú sabes lo que es la felicidad, bueno, para mí, pero para ti. Cada uno tenemos nuestra propia jerarquía de valores, nuestros propios conceptos sobre esos valores, sobre las competencias. Por eso tenemos que preguntar. Si quieres sustituir el por qué, vamos a preguntar ¿para qué? Así es, el por qué te lleva al pasado, te lleva a justificar. ¿Y qué va a suceder? Que la persona con la que estás allí haciendo esa conversación está en un alto riesgo de dispersarse y de quedarse anclado en el pasado. Y la idea es que salte de esa zona de confort. La idea es que salte con chaleco antibala, no importa, pero que salte de esa zona de confort. Bien. Así que el por qué no es una de las claves. Tenemos entonces el qué, que te lleva al objetivo, que quieres. Tenemos el dónde, que habla del lugar, los espacios. Tenemos el cuándo, que nos habla de los tiempos. Tenemos el cuál, que nos lleva a un individuo o cuáles, varios individuos, un objeto. El quién, que alude al ser, va directamente a la emoción, ¿sí? Esa es una pregunta que es sumamente poderosa, sumamente. A mí me gusta muchísimo. Pues sí, las personas que se van incorporando, bueno, si quieren compartir que en sus profesiones, cómo utilizan o emplean las preguntas poderosas y qué efecto tienen. Me encantaría escucharlas o escucharlos. Y un qué siempre nos ayuda muchísimo a encontrar ese componente para seguir preguntando. Ay, Romina nos pregunta que si tenemos talleres. Sí, ya lo vamos a anunciar, Tenemos varios talleres, tenemos 2 talleres. Si bien pregunta poderosa es un tema amplio, tenemos 2 talleres. Bueno, vamos a aprovechar de invitarlos de una vez y vienen otras sorpresas. Tenemos un taller para coaches gratuito. Estos primeros talleres van a ser gratuitos. Me encanta hacerlo. Uno para coaches el día 28 de mayo a las 8 hora España o 20 hora España. Y el día 11 de junio tenemos un taller para preguntas poderosas para líderes, gerentes, ejecutivos. En estos momentos el rol del líder en la conversación es muy importante. Y eso que decía Romina arriba, preguntar exactamente en el momento correcto para apoyar a tu colaborador, para apoyar a tus colaboradores o compañeros de misma línea, es importante saber construir preguntas poderosas que te ayuden a sacar lo mejor, a maximizar el potencial de los miembros de tu equipo. Además, a ir cambiando ese estilo a un estilo de liderazgo coach que estoy segura que es el que viene. Ya viene, se va a quedar con nosotros. Gracias, Romina. Te espero en el taller, ¿ok? Dice María Ángel, yo suelo validar durante la sesión de qué te das cuenta. Bien, ¿qué ves diferente? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué aprendes? ¿Sí? ¿Qué te llevas? Bien, excelente, buenísimo. Gracias por la contribución de sus preguntas poderosas. Fíjense que salen muchísimas cuando le ponemos creatividad. Además nos conectamos con esa situación y vaciamos nuestra taza, surgen las mejores preguntas. ¿Por qué? Porque estamos conectadas con esa persona o conectados, porque estamos escuchando y eso es fundamental. Yo aprendí algo cuando estaba estudiando coaching hace algunos añitos ya, que ya como por 16 años más o menos. Me decía mi mentor, la calidad de la respuesta es en proporción a la calidad de la pregunta que hagas, Doménica. Y eso me quedó muy, muy marcado. Y cada vez que construyo una pregunta, no es que quiero construir la respuesta, no, porque si del otro lado hay satisfacción y hay brillitos en los ojos y hay cambios, significa que esa pregunta fue poderosa. A ver, al iniciar la sesión es muy importante preguntar
¿Qué te quieres llevar de esta conversación? Así es, Mariel. Ahí estás validando el resultado. Ese indicador que le va a decir a la persona, a ese cliente que tienes allí, que su objetivo, cómo va a lograr su objetivo, ¿no? Gracias, Romina. Gracias por inscribirte. Te puedes registrar en el link que está en el blog. Luego también lo vamos a colocar por las redes sociales para que ustedes puedan ir en mi bio, para que ustedes se puedan inscribir. Totalmente gratuito, es un taller en vivo y vamos a estar practicando y dando feedback, compartiendo, co-creando todas estas preguntas, ¿no? Importante, si bien hay preguntas claves en algunos espacios de las sesiones, hay preguntas que se hacen con total liviandad, conectadas, como dice Xiomara por acá arriba, conectados con el momento aquí y ahora. Si nos interesa saber, importante, qué quiere conversar, eso es vital, qué se quiere llevar, qué te estás llevando, son así como preguntas muy clásicas, pero hay unas preguntas que abren ese espacio en un proceso de exploración y de indagación que se hacen en esa conexión profunda y eso forma parte de esa empatía, de ese rapport, de eso que se conecta, de eso que se establece al inicio de esa conversación. La pregunta sería, ¿cuál es el beneficio secundario? Bueno, no vi la pregunta. ¿Cuál es el beneficio secundario de lo que haya dicho el coachee? Necesito un poquito más de contexto para yo poder darte una respuesta. Esta es una pregunta poderosa, hay que ver en qué contexto la estás haciendo. ¿Ok? Yo en tu lugar haría cuál es el beneficio y la persona determinará si es tercero, primer beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que eso genera mayor creatividad en la respuesta. ¿Sí? Obviamente después de haber preguntado qué es beneficio y si eso está relacionado con el objetivo. Una pregunta, fíjense, a veces nos mortificamos y nos preocupamos mucho por hacer muchísimas preguntas. Cuando hay la conexión con ese cliente, con ese familiar, con esa persona que está allí y estamos allí, aquí y ahora, una pregunta es suficiente. Eso nos lo dice uno de los escritores más famosos, Joseph O'Connor, que es de coaching con PNL, nos lo dice. Y el autor del libro, el asador de brasas, por ahí está Norma que me lo puede recordar. Ajá, cuando la persona se cree víctima, wow, aquí nos estamos metiendo en terrenos profundos, eso ya es materia de taller, ahí hay que analizar muchas cosas, ¿sí? Hay que ver muchas cosas, hay que meterse en esa sesión, en esa situación, porque yo no sé qué me dice a mí que la persona se está creyendo víctima, yo de este lado debo validar algunas cosas previas, ¿no? Entonces hay que entender el contexto y mis propios juicios. Yo valido mis juicios, mis hipótesis, recuerden, a través de mis preguntas. ¿Sí? Mis preguntas plain, mis preguntas dirigidas. Una característica de las preguntas poderosas, cortas, sencillas y concretas. Una pregunta a la vez, ese es otro secreto, una pregunta a la vez. A veces solemos hacer preguntas encadenadas. ¿Qué significa para ti la felicidad y qué te haría feliz? Entonces, por norma, nos van a responder la última, porque el cerebro se queda con la última pregunta. ¿Bien? Gracias, Norma. Gracias por recordármelo. Yo tengo fatal memoria para los libros y eso que me encantan. Leonardo Walk, El arte de soplar brasas. Excelente. Así es, Patricia. Esto es un introductorio, te invito al taller, que en el taller vamos a tener oportunidad de hacer una sesión, de escuchar una sesión. No les puedo contar mucho porque es una sorpresa, pero allí vamos a estar en un ambiente donde estas preguntas las vamos a conversar. Muy bien. Sí, Norma, eso es muy correcto. Comunicación directa es una habilidad fundamental para poder conectarnos aquí y ahora y escuchar eso que le está pasando a la otra persona, ¿sí? Eso que siente. ¿Quién es esa persona ante esa situación? Seguro, Patricia, te espero. Te espero. Y vamos a tener bastante información. La vamos a pasar muy bien. Te invito.
Muy bien. Así que recuerden entonces, las preguntas poderosas son aquellas que mueven de zona de confort, que nos ponen a pensar. ¿Sí? Es muy diferente una pregunta cotidiana: ¿qué comiste? ¿Qué quieres comer? ¿Sí? ¿O quieres comer pasta? Esas son preguntas cotidianas, del día a día. Y recordemos que muchas veces en nuestras conversaciones desplegamos una conversación o de entrevista que es diferente, o una conversación de amigos que es diferente. Estas conversaciones se basan en preguntas poderosas, aquí en el ahora, escuchando para conectarte y poder construir esa pregunta con un qué, con un cómo, con un cuándo, con un para qué, con un quién. Rapidito, usted tiene, esas son sus herramientas. Usted toma una y va escuchando qué sucede del otro lado. Y todas dirigidas a ese objetivo, a ese momento donde está la persona, ¿sí? Donde está ese cliente, ese coaching, de corazón a corazón. Muy bien, entonces les recuerdo que el día 28, que es jueves de la próxima semana, no vamos a tener directo, vamos a tener el taller a las 8 de la noche, 20 hora España, 5 horas menos para Argentina, 6 horas menos para Miami, 7 horas menos para Panamá. Hagan esos cálculos de horas que yo me vuelvo un lío. Los espero. Y el 11 de junio vamos a tener un taller de 1 hora también para líderes, gerentes, ejecutivos y supervisores que quieran aprender, mejorar, clarificar qué preguntas poderosas puedo hacer yo en este momento para mi equipo, ¿sí? E ir adentrándonos en ese líder coach, que una de las herramientas fundamentales es la conversación. Y esta época nos está llevando a que revisemos nuestra conversación. Y una pregunta poderosa con relación a la conversación: ¿qué conversación quiero hacer luego de estos espacios, de este confinamiento? ¿Cómo quiero que sea mi conversación? Eso es una pregunta que yo me estoy haciendo en este momento, por cierto, por eso es que estoy haciendo de preguntas poderosas. Muy bien. Gracias, Norma. Y yo encantada de verte, de tenerte en este espacio. Así es. Marcia se nos ha unido. Marcia, estamos conversando de las 8 competencias claves para hacer preguntas, que en este momento se viene sonando que es muy importante clarificar nuestro lenguaje, hacer un lenguaje mucho más concreto y además mucho más efectivo para mejorar y fortalecer nuestras conversaciones. Bienvenida. Muy bien, ¿alguna pregunta? Me gustaría que si tienen alguna otra pregunta, pues nada, nos las hagan. Por aquí estamos, este es un tema pues que a mí me apasiona como tal. Mis alumnas saben que este es uno de los temas que más me gusta cuando hacemos nuestras prácticas, nuestras mentorías, y es muy importante saberlas construir. Es muy fácil, eso uno agarra la práctica y enseguida comenzamos a construirlas y se hace la conexión. Y una pregunta te lleva a la otra. Muchas veces no es necesario hacer tantas preguntas, a veces atormentamos con muchas preguntas. 1, 2, y vemos qué pasa. ¿Cuál es esa respuesta y ese baile tan divino que se establece en esos procesos conversacionales? Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto. Bueno, muy bien. Esto ha sido un espacio fantástico. Me encanta que me acompañen, que estén acá. Me encantaría que nos acompañaran en este primer espacio, porque ahí les vamos a dar una sorpresa. He venido trabajando en una sorpresa para siempre ofrecer y apoyarlos a que hagamos mejores preguntas y que nuestro rol donde estemos sea cada vez más efectivo. Así que un placer, un gusto, gracias por acompañarme hasta acá. Y nada, en la semana les estoy recordando que nos vamos a ver el próximo jueves. Y si cerca de ustedes tenemos gerentes, líderes, que en este momento le estamos echando una mano, vamos a seguirlos apoyando. ¿Bien? ¡Wow! Me has dado una clave fantástica. Gracias por recordármela, Antonella. El silencio. Eso es fundamental cuando hacemos preguntas. Gracias, Antonella. Por eso es que es importante esa conexión, porque es que el silencio nos va a dar la justa medida en el momento para hacer la siguiente pregunta. Muy bien.
Andrea, muy bien, mucho para pensar, así es. Y bueno, ya para ir cerrando, les quiero regalar 3 preguntas para que nos apoye y les apoye a seguir avanzando en esta situación, ¿sí? En cuanto puedan, en tomándose un café, viendo por la ventana, respirando aire puro, los que pueden salir al caminar, los que no, no pasa nada, viendo por la ventana ese bello Ávila o lo que tengan enfrente, ¿sí? Lo que sea lo que en ese momento tengan que el sistema se los esté regalando, ¿sí? ¿Qué quiero que pase después de esta cuarentena? ¿Dónde quiero estar después que tengamos, que tenga la normalidad, que esto vuelva a la normalidad? ¿Sí? ¿Y quién seré después de todo este espacio de confinamiento, de aislamiento social, de cuarentena? El nombre que cada uno de nosotros le quiera dar, ¿sí? Muy bien. Bueno, un gusto haberme conectado. Gracias a las personas que se conectaron. Los veo el próximo jueves. Y bueno, vamos a seguir con los directos. Luego regresamos la semana siguiente con otro directo. Así que muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos y todas. Cuídense mucho. Y nada, hacernos estas preguntas poderosas y también a regalárselas a otras personas que las necesiten. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.